Para realizar una importación personalizada desde archivos de texto, debes de realizar el siguiente procedimiento. Dentro de la empresa donde deseas importar, vas a elegir la pestaña Datos, Importar, y aquí en Importar vas a observar que en la parte superior tienes unos iconos que dice Sistemas, Excel, Texto, Access, Nuevo, Duplicar y Eliminar. En este caso vamos a elegir el que dice Texto. Como esta es una importación nueva, debes de elegir la opción Nuevo. Al presionar Nuevo te va a presentar los elementos que integran una importación, como lo son cuentas, saldo inicial y los movimientos. Antes de indicarle cuáles son los archivos correspondientes, quiero comentarte algunas características que debe de tener el archivo de texto. Aquí estás observando que tenemos 10 archivos que son de pólizas, uno que es el plan de cuentas y otro que son saldos iniciales. Es decir, son los tres elementos que necesita una importación para poder trabajar. Vamos a ver, por ejemplo, el plan de cuentas. Si observas, contiene información del número de cuenta, la descripción, el nivel, la naturaleza, etc. Es muy importante que verifiques qué separador tienen los archivos de texto. En este caso, así como se está observando, se puede decir que el separador es tabulación. De todas formas, no te preocupes, ya que cuando abrimos en el sistema nos puede ayudar de forma automática a detectar cuál es ese separador. También es muy importante que estos archivos sean de texto plano, es decir, que no vayan a tener información entre líneas. Si lo observas, aquí las líneas van corridas, no hay títulos, no hay otra característica, no hay otra cosa que me interfiera, es decir, va corrido, por así decirlo. La información va en un orden y no se salta, no hay renglones de más, etc. Eso es un texto plano. Eso es muy importante, lo consideres para que puedas trabajar perfectamente con esta información. Ahora, los saldos iniciales, aquí puedes observar que en los saldos iniciales del lado izquierdo aparece la cuenta de mayor, luego aparecen unos ceros y aparece un número de cuenta. Esto no importa, lo puedes trabajar de esta forma. En un momento más te darás cuenta cómo se auditoría puede hacer esta importación con estas características. Claro que la vamos a configurar. Después voy a abrir el archivo de pólizas. Si te das cuenta, aquí no se presenta como nos lo presentaba el catálogo de cuentas. Por ejemplo, vamos a comparar los dos. Observas que en el catálogo de cuentas la información se presenta diferente a como se presenta en las pólizas. Es decir, el separador que contienen las pólizas es diferente al separador que tienen las cuentas, pero aquí no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es identificar el separador. En este caso, este separador que está aquí es el que vamos a utilizar para abrir las pólizas. También es muy importante que verifiques que la información está completa. Por ejemplo, aquí estamos viendo que contiene el tipo de documento, el número, la fecha, la cuenta. Aquí dice referencia, pero esta no es una referencia, sino es el concepto del asiento. Aquí en descripción es descripción, pero de la cuenta. ¿Cómo se llama la cuenta? También tenemos los cargos y los abonos, es decir, este archivo cuenta con todos los elementos necesarios para poder importarlo. Si me hace falta la columna de fecha, o me hace falta el número de cuenta, o me hace falta el número de asiento, pues no lo voy a poder importar. Es muy importante verifiques esta información antes de proceder a realizar la importación. De lo contrario, pues vas a tener problemas a la hora de que lo hagas. Ahora sí, una vez comentado los archivos de texto, las características que debe de tener cada uno de ellos, entonces ahora sí vas a indicar dónde se encuentran ubicados. Vamos a darle aquí la ruta donde se encuentra esta información. Yo la tengo aquí en el escritorio, en esta carpeta. Selecciono lo que son mis cuentas, que en este caso se llama plan de cuenta. Selecciono los saldos iniciales y coloco el mes o los meses que vayas a subir. Yo este ejemplo solo lo voy a hacer con un mes. Lo puedes hacer todos juntos, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo de esta manera.
Presiono siguiente y vas a observar en este ejemplo, que es el catálogo de cuentas, que lo abrió automáticamente con el separador tabulación. Yo te comentaba hace un momento que está por tabulaciones y te decía, si no sabes qué tabulador tiene tu archivo, pues no te preocupes. Al momento de que lo abras con el sistema, tal vez te va a decir con estas opciones cuál es el que tiene, ¿sí? Luego me dice comenzar a importar en la fila número 1, pero no, porque vamos a observar que en la fila número 1 tengo unos títulos de cada columna. Por lo tanto, le digo que comience a importar en la columna número 2. Si tus archivos de texto fueran de ancho fijo, también puedes elegir la opción de ancho fijo. Y ahí tendrías que indicar tú qué es cada cosa. Presiono siguiente y nos dice ahora que configuremos lo que vamos a subir. Por ejemplo, me está indicando aquí en la columna donde se encuentra el número de cuenta, pues sería la columna número 1. Luego me dice la descripción donde se encuentra en la columna número 2. También observarás que aquí tenemos lo que dice posición inicio y posición final. Esto es por si en la misma columna existe información que no te sirve o existe información fusionada. En un momento más lo vas a notar. Cuenta control no es necesaria, el nivel tampoco, la clase tampoco, de hecho no lo tenemos. La naturaleza en la columna 5 tampoco es indispensable, pero si ya quieres que vaya con la naturaleza y la tiene, pues aprovechamos y de una vez la colocamos. En este caso, este archivo no trae el saldo inicial, como bien viste, viene en otro archivo. Por lo tanto, es lo único que vamos a configurar. Presiono siguiente y ahora vamos a configurar o a indicar los saldos iniciales. Aquí hacemos el mismo procedimiento, está delimitado por tabulación, como lo puedes notar. Del lado derecho le vamos a indicar nuevamente que comience a importar en la... Del lado derecho nuevamente le vamos a decir que comience a importar en la fila número 2. Vas a observar lo siguiente. Aquí nos está solicitando en qué columna se encuentra el número de cuenta. Y aquí hay algo bien importante. Como observas, en la columna 1 viene un número y viene una descripción. Y esto hace referencia a la cuenta acumulativa. Después vienen 4 ceros y después de los 4 ceros viene ya el número de cuenta. Observa lo que voy a hacer. Le voy a indicar entonces que la columna es la número 2. La posición inicio sería el 5. ¿Por qué el 5? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 y en el número 5, en la posición número 5, comienza lo que es el número de cuenta. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde termina? Termina en la posición número 10. Es decir, le estamos indicando al sistema que importe desde la posición número 5 a la posición número 10 en la columna número 2. La descripción no nos importa en este caso. Y luego dice el saldo inicial. El saldo inicial lo tenemos en la columna número 4. ¿Sí? Por eso dejamos en una sola columna. En caso de que existiera una columna con cargos y una con abonos para el saldo inicial, pues ya le indicaríamos que se encuentra en varias columnas y le señalaríamos dónde está el cargo y dónde está el abono. En este caso solo lo hacemos con la columna número 4. Presiono siguiente y ahora tenemos lo que son los asientos. Si te das cuenta, aquí no hay tabulación. De hecho, si observas la información, pues no está ordenada correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Yo aquí te recomiendo algo importante, un truco, un pequeño truco, pues es de que si no sabes sacar este delimitador llamado pipe, si no lo sabes sacar, pues vayas al archivo de pólizas, lo copies, le indiques aquí en C auditoría, que lo pegue con control V y entonces ya te va a presentar la información como debe de ser. ¿Sí? Observa que ahora sí está bien ordenada. Mismo procedimiento, comenzar a importar en la fila número 2. ¿Por qué? Porque tiene títulos.
Es importante tengas presente cómo está la información, porque de eso depende el éxito de la importación. Presiono siguiente y vas a observar ahora que nos vuelve a decir que le configuremos dónde se encuentra cada parámetro. Por ejemplo, el tipo pues se encuentra en la columna número 2, la 1 pues no tiene nada, de acuerdo al delimitador que utilizamos pues no tiene información la columna número 1. Luego el número en la columna número 3 y aquí viene algo bien importante, nos dice la fecha. ¿La tienes en varias columnas o la tienes en una sola columna? Según lo que estoy observando, está en una sola columna. Y otra cosa muy importante al indicarle dónde se encuentra la fecha es que le des exactamente el mismo formato que está aquí. No es necesario que te vayas a Excel o que reemplaces esta información para que puedas hacer la importación de lo que es la fecha. Observa cómo lo vamos a hacer. Aquí en formato dice día a día, diagonal, mes, mes, diagonal, año, 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 ¿sí? Es así como está en el formato que te da el sistema. Sin embargo, el formato que tiene la columna no es así. El formato de la columna en vez de la diagonal tiene un punto. Observa que cuando le cambias la diagonal por el punto, de todas maneras lo va a importar correctamente. ¿Por qué? Porque le estamos dando el formato adecuado. Si la fecha estuviera iniciando por año o como sea, el formato que sea es el que vas a colocar aquí en donde dice formato. Esto es muy importante lo hagas correctamente. Luego nos dice dónde se encuentra el número de cuenta, sería en la columna número 5. El concepto, yo te comentaba cuando te mostré el archivo, que no porque el concepto fuera esta columna que es la 7 es el concepto que voy a poner. El concepto que yo necesito es el concepto del movimiento. Es importante que identifiques, no porque me den el archivo y el archivo diga cierta palabra, pues yo ya vaya a decir qué es eso, ¿no? Es importante verifiques esta información. Referencia, en este caso no hay referencia. Lo que está en la columna 7 es el nombre de la cuenta, que no me sirve para nada en los asientos. Luego me dice que si los movimientos los tengo en una sola columna, le indique dónde está el importe, dónde está el movimiento, si es cargo o es abono, con qué lo va a identificar. Pero en este caso no, le voy a decir que lo tengo en varias columnas, es decir, está en 2 columnas. Y aquí le voy a indicar que los cargos, por ejemplo, están en la columna 8 y los abonos están en la columna 9. Algo importante es que, si te das cuenta, la columna número 9 tiene un guión al final, lo que quiere decir que está en negativo, ¿sí? Esto nos está tomando que está negativo el importe. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que haga el cambio de signo en los abonos, porque acuérdate que sea auditoría, los abonos no los maneja en negativo, los maneja en positivo, ¿sí? Sin embargo, este sistema contable sí maneja los abonos en negativo y aquí lo estamos observando. Entonces, vamos a decirle que haga el cambio de signos en abonos. Una vez que tienes esta configuración, presiona siguiente y vamos a colocar el nombre de la importación contable, que en este caso le voy a llamar SAP R3. Presiono importar. Estamos viendo en la parte inferior izquierda cómo está haciendo la carga de información y ya terminó. Aquí es importante verifiquemos algunas cosas. Por ejemplo, puedes observar que el catálogo de cuentas no tiene una estructura adecuada. Si observas, la columna cuenta control no tiene nada, el nivel me dice que es nivel 1 todo y la clase que toda es de detalle. Esto no es correcto, pero ¿por qué el sistema no lo determinó correctamente? No lo hizo correcto porque tal vez existe una inconsistencia en cuanto a la estructura del catálogo. Pero no hay ningún problema, nosotros vamos a determinar y vamos a ver cuál es la estructura correcta. Por ejemplo, estoy observando que esta cuenta de mayor bancos, que se llama acumulativa, pues tiene 101 y 3 ceros a la derecha. Luego dice Santander y viene 101 y tiene 001 a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de este catálogo, de este ejemplo que estamos manejando, pues sería 3.3. Vamos a ver si es cierto. Para esto vengo a asignación automática, presiono cuenta colectiva, nivel y clase,
Me dice que encuentra 6, pero eso no es cierto, no son 6, son 3, 3. ¿Por qué el sistema me determinó 6 y no 3, 3? Esto es porque por ahí debe de existir alguna cuenta que rompe con la estructura del catálogo de cuentas. Y si rompe con esta estructura, no hay ningún problema. Tú ponle lo que es, presiona aceptar y vas a observar de qué manera tan sencilla te hace la reestructuración del catálogo de cuentas. Ahora sí, dice que bancos acumulativa es una cuenta de clase colectiva y sus subcuentas son todas estas. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo tal cual. También observa que los saldos iniciales pues están perfectamente cuadrados, lo cual quiere decir que la importación que hicimos, por lo menos con los saldos iniciales y el catálogo de cuentas, pues está perfectamente bien realizada. ¿Sí? Si seguimos revisando las cuentas, vas a observar que aquí están las cuentas que rompen con el criterio de la estructura. Aquí lo estás notando, no son 3 caracteres al principio y 000 a la derecha. Aquí no. Si estas cuentas no existieran, el sistema de manera automática nos iba a decir que el nivel era 3, 3. En este caso, por eso no se respetó. Ahora bien, si veo aquí en catálogos los asientos, vamos a observar también pues nuestros asientos ya importados, ¿verdad? Con las características que le estuvimos indicando. Acuérdate que le dijimos que los abonos les tenía que cambiar el signo y ve si lo hizo, le cambió el signo y estamos observando cuánto tenemos de cargo, cuántos tenemos de abonos, pues está perfectamente cuadrada la información. No tenemos asientos pendientes, es decir, todo está perfectamente importado. A igual, si vemos los tipos de asiento, pues nos dice que los tipos son de R, de Z. Esto lo sacó de la misma contabilidad, no es algo que nosotros estemos inventando. Si vamos nuevamente a cuentas, solicito las balanzas y le digo que me dé la balanza del 1 de enero al 31 de enero, que es el periodo que importé para este ejemplo, pues esta balanza me tiene que cuadrar perfectamente con la balanza que la empresa me esté proporcionando para validar que esta contabilidad está perfectamente cargada. Es así como vas a hacer la importación personalizada en C Auditoría con archivos de texto.